Caso real. La novia del altar vacío. Jimena Solís, 1896, Sonora. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real. La novia del altar vacío. Jimena Solís, 1896, Sonora. Capítulo 1. El altar vacío. En la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en el día 25 de agosto de 1896, una mujer llamada Jimena Solís se paró frente al altar de la Catedral de la Asunción, vestida de novia, esperando a un hombre que nunca llegaría. Esperó durante 2 horas, mientras los invitados murmuraban con incomodidad creciente, mientras el sacerdote consultaba su reloj repetidamente, mientras la esperanza se transformaba lentamente en confusión, luego en alarma, finalmente en un terror que no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de su ser. Esta es la historia de una mujer que estuvo casada 2 veces, pero que solo sabía de un matrimonio. Es la historia de un amor construido sobre asesinato, de un hombre tan obsesionado que mató para obtener a la mujer que deseaba, y de cómo la verdad, cuando finalmente fue revelada, destruyó la mente de aquella que debía haber sido protegida por ella. Es la historia de Jimena Solís, quien descubrió en el día que debía ser el más feliz de su vida que había sido viuda no por accidente o enfermedad, sino por asesinato. Que el hombre que amaba y con quien planeaba casarse había matado a su primer esposo años antes para tener la oportunidad de cortejarla. Y que todo lo que había creído sobre su vida, sobre su pasado, sobre las personas en quienes había confiado, era una mentira construida sobre sangre. La revelación la destruyó. Jimena Solís, una mujer de apenas 30 años, fuerte y capaz, se fragmentó completamente bajo el peso de esta verdad, y pasó los últimos 27 años de su vida en un asilo para enfermos mentales, atrapada en un infierno de culpa inmerecida, dolor inconsolable, y una pregunta que hacía constantemente, pero que nunca podía ser respondida. ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo no lo vi? Para comprender la magnitud completa de esta tragedia, debemos comenzar años antes de aquel altar vacío. Debemos conocer el primer matrimonio de Jimena, la muerte que nunca fue investigada apropiadamente, y el cortejo que comenzó sobre una tumba fresca. Capítulo 2. Sonora en la era del Porfiriato tardío. El año de 1896 marcaba el 20º año del régimen de Porfirio Díaz, el punto máximo del porfiriato antes de que comenzara el declive que eventualmente llevaría a la Revolución Mexicana. Sonora, el segundo estado más grande de México, era una región de frontera en todo sentido, frontera geográfica con los Estados Unidos, frontera entre la civilización moderna y las vastas extensiones de desierto, frontera entre las tradiciones del pasado y las ambiciones del futuro. Hermosillo, la capital del estado, era una ciudad en transformación. Las construcciones coloniales convivían con edificios nuevos de estilo francés que el régimen de Díaz favorecía. El ferrocarril había llegado, conectando Sonora con el resto de México y con los mercados estadounidenses al norte.
Las minas de cobre y plata en las montañas circundantes producían riqueza considerable. Los ranchos ganaderos se extendían por miles de hectáreas. La sociedad sonorense de 1896 estaba dominada por una élite relativamente pequeña de familias que controlaban las minas, los ranchos y el comercio. Estas familias se casaban entre sí, consolidando poder y riqueza, creando dinastías que gobernarían la región durante generaciones. Debajo de esta élite había una clase media de comerciantes, profesionistas y pequeños propietarios. Y en la base estaba la vasta mayoría, trabajadores, vaqueros, mineros, campesinos. Para las mujeres de Sonora, las opciones de vida eran aún más limitadas que para las mujeres en otras partes de México. La frontera tenía una cultura particularmente machista, donde los hombres presumían de su valentía, su capacidad de beber, su habilidad con armas. Las mujeres eran vistas como propiedad valiosa a ser protegida ferozmente, pero también controlada completamente. El matrimonio era prácticamente la única opción respetable para una mujer. Permanecer soltera después de cierta edad era invitar al escándalo y la lástima. Divorciarse era impensable, y ser viuda joven, aunque trágico, al menos ofrecía la posibilidad eventual de un segundo matrimonio después de un período apropiado de luto. Era en este mundo de expectativas rígidas, de honor masculino que a menudo se expresaba en violencia, de mujeres cuyas vidas estaban completamente determinadas por los hombres que las rodeaban, donde la historia de Jimena Solís se desarrollaría de la manera más trágica posible. Capítulo 3. El primer matrimonio de Jimena. Jimena Solís había nacido en el año de 1866 en un rancho en las afueras de Hermosillo. Su padre, don Vicente Solís, era propietario de un rancho ganadero de tamaño mediano. Su madre, doña Marcela, había muerto cuando Jimena tenía solo 12 años, dejando a don Vicente para criar solo a Jimena y a sus dos hermanos menores. Jimena había crecido con más libertad que muchas niñas de su clase. En el rancho había aprendido a montar, a trabajar con ganado, a hacer cosas que típicamente se consideraban masculinas. Pero cuando llegó a la adolescencia, don Vicente comenzó a restringir estas libertades, consciente de que debía preparar a su hija para el matrimonio. A los 19 años, Jimena se casó con Tomás Villarreal, hijo de un ranchero vecino. Era un matrimonio arreglado, pero no infeliz. Tomás tenía 24 años. Era apuesto de una manera ruda, trabajador, y trataba a Jimena con una amabilidad básica, sino con gran romance. Se casaron en abril de 1885 en una ceremonia simple en la capilla del rancho Solís. La vida matrimonial comenzó de manera prometedora. Tomás y Jimena vivían en una casa en el rancho Villarreal, no lejos de la casa principal donde vivían los padres de Tomás. Jimena se adaptaba a su rol como esposa, manejando la casa, comenzando a hacer planes para los hijos que esperaban tener eventualmente. El matrimonio duró 18 meses. Durante ese tiempo, Jimena se embarazó una vez, pero perdió el bebé en el cuarto mes. Una tragedia común en la época, pero no menos devastadora. Tomás la consolaba lo mejor que podía, asegurándole que habría otros niños, que eran jóvenes y tenían tiempo. Y entonces, en octubre de 1886, Tomás Villarreal murió en lo que fue descrito como un accidente de equitación. Según el reporte oficial, Tomás había salido solo una mañana para revisar ganado en un área remota del rancho. Su caballo había regresado sin jinete al atardecer. Un grupo de búsqueda salió inmediatamente y encontró el cuerpo de Tomás al pie de un acantilado rocoso. Parecía que su caballo se había asustado, posiblemente por una serpiente de cascabel, y había arrojado a su jinete. Tomás había caído desde una altura considerable, golpeando su cabeza contra las rocas.
La muerte había sido instantánea, según el médico que examinó el cuerpo. Era una explicación plausible. Los accidentes de equitación eran comunes en los ranchos de Sonora. Los caballos se asustaban, los jinetes caían, las personas morían. Nadie cuestionó la historia oficialmente. Pero había algunas cosas que no encajaban perfectamente si alguien las examinaba de cerca. El caballo de Tomás, un animal experimentado y generalmente tranquilo, no tenía señales de pánico cuando regresó al rancho. No había evidencia obvia de serpientes en el área donde se encontró el cuerpo, y las heridas en la cabeza de Tomás, aunque consistentes con una caída, también podrían haber sido causadas por ser golpeado con un objeto contundente. Pero nadie investigó estas inconsistencias. El médico rural que examinó el cuerpo no tenía entrenamiento forense. La familia Villarreal, devastada por la pérdida, quería simplemente enterrar a su hijo y comenzar el proceso de duelo. Y la idea de que alguien pudiera haber asesinado a Tomás parecía absurda. ¿Quién querría matar a un joven ranchero inofensivo que no tenía enemigos conocidos? Jimena, entonces de apenas 20 años, se convirtió en viuda. El dolor era abrumador. Había perdido a su esposo. Había perdido el futuro que habían planeado juntos. Había perdido la posibilidad de los hijos que nunca tendrían. Se retiró al rancho de su padre, vistiendo negro riguroso, evitando todas las funciones sociales, existiendo en un estado de luto que parecía no tener fin. Su padre y hermanos estaban preocupados. «Eres joven», le decía don Vicente suavemente. «Eventualmente te recuperarás, encontrarás el amor de nuevo». Pero Jimena no podía imaginar volver a amar. Tomás había sido su primer amor, su único amor. La idea de casarse con otro hombre parecía una traición a su memoria. Lo que Jimena no sabía, lo que no podría haber sabido, era que la muerte de Tomás no había sido un accidente, que alguien lo había asesinado deliberadamente, con premeditación y frialdad, y que ese asesino estaba esperando con paciencia calculada el momento apropiado para comenzar a cortejarla. Capítulo 4. Bernardo Aguirre y su obsesión secreta. Bernardo Aguirre tenía 32 años en 1886, cuando mató a Tomás Villarreal. No era un hombre que pareciera capaz de asesinato. Era de una familia respetable, dueña de tierras considerables al este de Hermosillo. Era educado, había estudiado en la capital del estado, hablaba bien. Físicamente era atractivo, alto, de constitución fuerte, con rasgos regulares y modales refinados que impresionaban a las familias de la élite sonorense. Pero debajo de esta fachada de respetabilidad había una obsesión que había crecido durante años, silenciosa y oscura, hasta que finalmente se manifestó en violencia. Bernardo había conocido a Jimena años antes de que ella se casara con Tomás. Se habían encontrado en varias funciones sociales donde las familias rancheras de la región se reunían. Bernardo había quedado inmediatamente atraído por Jimena. No era simplemente su apariencia física, aunque ella era ciertamente hermosa. Era algo más, una combinación de fuerza y feminidad, de independencia y gracia, que Bernardo encontraba irresistible. Había intentado cortejarla apropiadamente, visitando el rancho Solís, hablando con don Vicente sobre sus intenciones. Pero don Vicente, aunque era cortés con Bernardo, había favorecido a Tomás Villarreal. Las familias Solís y Villarreal habían sido vecinos y amigos durante generaciones. La alianza matrimonial tenía sentido de maneras que una unión con los Aguirre no tenía. Cuando Jimena se comprometió con Tomás, Bernardo había aceptado la noticia con aparente gracia. Felicitó a la pareja, asistió a su boda, actuó el papel del pretendiente rechazado que acepta la derrota con dignidad. Pero internamente, algo oscuro se retorcía en el corazón de Bernardo. No podía aceptar que Jimena perteneciera a otro hombre. En su mente, ella debía ser suya. Había sido destinada para él.
Tomás era simplemente un obstáculo, un error que necesitaba ser corregido. Durante los 18 meses del matrimonio de Jimena y Tomás, Bernardo observaba desde la distancia. Ocasionalmente los veía en funciones sociales, siempre juntos, claramente contentos. Cada vez que los veía, el resentimiento de Bernardo crecía. Debería ser yo, se decía. Yo la habría hecho más feliz. Yo la merezco más que ese vaquero sin educación. Era una racionalización típica de los obsesivos. La convicción de que merecían el objeto de su obsesión más que quien realmente lo poseía. Fue en el verano de 1886 que Bernardo tomó la decisión de actuar. No podía soportar más ver a Jimena con Tomás. Si no podía tenerla legítimamente, encontraría otra manera. Comenzó a planear meticulosamente. Estudió los patrones de movimiento de Tomás, aprendió sus rutinas, identificó oportunidades. Descubrió que Tomás salía solo regularmente para revisar ganado en áreas remotas del rancho Villarreal. Sería fácil, pensó Bernardo, hacer que pareciera un accidente, y así, en una mañana de octubre, Bernardo siguió a Tomás a una de esas expediciones solitarias. Esperó hasta que Tomás estaba cerca de un área con acantilados rocosos. Luego, desde una posición escondida, asustó al caballo de Tomás con un disparo que pasó cerca, pero sin golpear al animal. El caballo se encabritó, pero no arrojó a Tomás. Tomás era un jinete experimentado, controló a su caballo, miró alrededor buscando la fuente del disparo. Y fue entonces cuando Bernardo salió de su escondite, con una piedra grande en sus manos, y golpeó a Tomás en la cabeza antes de que el hombre más joven pudiera reaccionar. Tomás cayó de su caballo, inconsciente, pero no muerto todavía. Bernardo lo arrastró hasta el borde del acantilado y lo empujó, asegurándose de que cayera de manera que pareciera que había sido arrojado por su caballo. Fue un asesinato brutal, premeditado, ejecutado con la frialdad de alguien que había convencido a sí mismo de que estaba justificado. En la mente retorcida de Bernardo, no estaba cometiendo un crimen, estaba simplemente corrigiendo un error del destino. El caballo de Tomás, asustado por los eventos, corrió de vuelta al rancho, y Bernardo cabalgó tranquilamente a su propia propiedad. Estableció una coartada, hablando con varios de sus trabajadores sobre asuntos del rancho, y esperó las noticias de la muerte accidental de Tomás Villarreal. Cuando llegaron las noticias, Bernardo actuó la apropiada sorpresa y tristeza, envió sus condolencias a la familia Villarreal y comenzó a esperar el momento apropiado para acercarse a Jimena. Capítulo 5. El cortejo de la viuda. Bernardo sabía que debía ser paciente. Cortejar a una viuda reciente sería escandaloso. Necesitaba esperar el periodo apropiado de luto, necesitaba acercarse con sensibilidad, necesitaba no dar ninguna razón para que alguien lo conectara con la muerte de Tomás. Esperó un año completo. Durante ese tiempo, ocasionalmente veía a Jimena en funciones sociales a las que ella finalmente comenzó a asistir nuevamente. Ella todavía vestía de negro o colores oscuros, todavía se mantenía algo apartada, claramente todavía en duelo. Pero Bernardo podía ser paciente, había matado por ella, podía esperar por ella. En octubre de 1887, exactamente un año después de la muerte de Tomás, Bernardo comenzó su cortejo formal. Visitó el rancho Solís, habló con don Vicente sobre sus intenciones de conocer mejor a Jimena, de ofrecer su compañía durante su período de duelo. Don Vicente, quien recordaba que Bernardo había mostrado interés en Jimena años antes, fue cautelosamente receptivo. «Mi hija todavía está de luto», advirtió. «No espere que esté lista para considerar matrimonio pronto». «Entiendo completamente», respondió Bernardo con la simulación perfecta de respeto y paciencia. «Simplemente ofrezco mi amistad. Jimena ha sufrido tanto.
Si mi compañía puede traer algún consuelo, estaré honrado. El cortejo fue lento, cuidadoso. Bernardo visitaba el rancho Solís una vez por semana, siempre comportándose con perfecta corrección. Hablaba con Jimena sobre temas seguros, libros que había leído, noticias de Hermosillo, recuerdos compartidos de funciones sociales del pasado. Nunca presionaba, nunca mencionaba matrimonio, nunca hacía nada que pudiera ser interpretado como inapropiado. Y gradualmente, muy gradualmente, Jimena comenzó a responder. Al principio era simplemente por cortesía, conversaciones educadas que no significaban compromiso emocional. Pero con el tiempo encontró que disfrutaba de la compañía de Bernardo. Era inteligente, culto, considerado, y a diferencia de otros hombres que la habían acercado con claras intenciones románticas que la incomodaban, Bernardo parecía contentarse con simplemente ser su amigo. «Es agradable tener alguien con quien hablar», le dijo Jimena a su padre después de uno de los primeros años de visitas de Bernardo. «No me presiona, no espera nada de mí excepto conversación». Lo que Jimena no sabía era que cada palabra que Bernardo decía era calculada, cada gesto era diseñado para ganar su confianza, cada expresión de amistad desinteresada era parte de un plan a largo plazo para eventualmente hacerla su esposa. Pasaron 2 años. El luto de Jimena gradualmente se aligeraba. Comenzó a vestir colores menos sombríos. Su risa, que había estado ausente durante tanto tiempo, ocasionalmente se escuchaba de nuevo. Y sus sentimientos hacia Bernardo comenzaron a transformarse de simple aprecio por su amistad a algo más profundo. No era el amor intenso que había sentido por Tomás. Era algo diferente, más tranquilo, basado en compañerismo intelectual y respeto mutuo aparente. Pero en una mujer de 23 años que había pensado que nunca volvería a amar, incluso este afecto moderado se sentía como un regalo. Fue en abril de 1889, casi 3 años después del inicio de su cortejo, que Bernardo finalmente propuso matrimonio. Lo hizo con aparente humildad, con expresiones de no querer presionarla, con aseguraciones de que si ella necesitaba más tiempo, él esperaría. Jimena, después de considerar durante una semana, aceptó. «Tomás siempre tendrá un lugar en mi corazón», dijo a Bernardo. «Pero también sé que él habría querido que yo fuera feliz, que continuara con mi vida. Y creo que contigo podría encontrar una nueva forma de felicidad». Bernardo expresó su alegría con lo que parecía ser genuina emoción. Internamente triunfaba. Había funcionado. Su plan de 3 años había dado fruto. Jimena sería suya, finalmente y legalmente. El compromiso fue anunciado. La boda se programó para agosto de 1889, dando 4 meses para preparativos apropiados. Pero entonces sucedió algo que Bernardo no había anticipado, algo que haría que sus cuidadosos planes se desmoronaran de la manera más dramática posible. Comenzó a sentir culpa. Capítulo 6. El peso de la culpa. Durante los 3 años de su cortejo de Jimena, Bernardo había logrado mantener el asesinato de Tomás compartimentalizado en su mente. Cuando pensaba en ello, lo justificaba. Tomás no había sido digno de Jimena. Había sido necesario. Había sido el único camino hacia la felicidad que Bernardo merecía. Pero a medida que se acercaba la boda, algo comenzó a cambiar. Tal vez era el hecho de que Jimena había aceptado casarse con él, que su victoria estaba asegurada. O tal vez era simplemente que la culpa suprimida durante años finalmente encontraba su camino a la superficie. Comenzó a tener pesadillas. Soñaba que Tomás aparecía en la boda, acusándolo frente a todos los invitados. Soñaba que cuando intentaba besar a Jimena, veía el rostro muerto de Tomás superpuesto sobre el de ella. Soñaba que sus manos, las mismas manos que habían sostenido la piedra que mató a Tomás, manchaban a Jimena cuando la tocaba.
Se despertaba sudando, su corazón latiendo salvajemente. «Son solo nervios de boda», se decía a sí mismo. «Todos los hombres tienen pesadillas antes de casarse». Pero sabía que era más que eso. Era la culpa, finalmente manifestándose después de años de supresión. A medida que pasaban las semanas y se acercaba la fecha de la boda, los síntomas empeoraban. Bernardo comenzó a evitar estar solo con Jimena porque cada vez que la miraba, pensaba en Tomás. Cada vez que ella sonreía, se preguntaba si alguna vez sonreiría así, si supiera la verdad. Cada vez que hablaba sobre su futuro juntos, Bernardo sentía el peso de la mentira sobre la que se construía ese futuro, y comenzó a considerar lo impensable: confesar. «Si le digo la verdad», razonaba, «al menos no viviremos una mentira. Tal vez ella pueda perdonarme. Tal vez podamos construir algo real sobre la base de honestidad, incluso si esa honestidad es terrible». Pero sabía que era fantasía. Jimena nunca podría perdonar el asesinato de su primer esposo. La confesión significaría el fin de cualquier posibilidad de estar con ella. Significaría prisión o ejecución. Significaría que habría matado a Tomás por nada. Pero continuar con la boda, casarse con Jimena, sabiendo lo que sabía, parecía cada vez más imposible. ¿Cómo podría yacer junto a ella sabiendo que había matado a su primer esposo? ¿Cómo podría tocarla con manos que habían cometido asesinato? ¿Cómo podría mirarla a los ojos día tras día, sabiendo el secreto terrible que escondía? En las semanas finales antes de la boda programada, Bernardo existía en un estado de tormento psicológico. Apenas dormía. Perdía peso. Su comportamiento se volvió errático de maneras que preocupaban a quienes lo rodeaban. «¿Estás enfermo?», le preguntaba su madre. «Te ves terrible. Tal vez deberíamos posponer la boda hasta que te hayas recuperado». «No», respondía Bernardo bruscamente. «La boda continuará según lo planeado». Pero internamente ya estaba considerando otra opción, una tercera vía entre la confesión y el matrimonio basado en mentiras. La muerte, su propia muerte, sería la única manera de escapar del tormento, de evitar tanto la prisión como la vida de mentiras. Y si se mataba, podría al menos dejar una confesión que liberaría a Jimena de cualquier ilusión, que le daría la verdad incluso si esa verdad la destrozaría. Era un plan surgido de la desesperación y la culpa abrumadora. Pero en la mente fracturada de Bernardo comenzó a aparecer la única opción honorable que le quedaba. Capítulo 7. El día de la boda y la ausencia. La mañana del 25 de agosto de 1896 amaneció clara y calurosa, un día típico de verano en Sonora. Jimena despertó en el rancho de su padre con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Hoy se casaría con Bernardo Aguirre, comenzaría una nueva vida, dejaría atrás finalmente los años de luto y soledad. Las sirvientas la ayudaron a vestirse en el traje de novia que había sido confeccionado durante meses. Era de satén color marfil en lugar de blanco puro, apropiado para una mujer en su segundo matrimonio. El encaje era delicado, el diseño elegante sin ser ostentoso. Jimena se miró en el espejo y vio a una mujer de 30 años, todavía joven, todavía hermosa, lista para comenzar de nuevo. «Te ves hermosa, hija», dijo don Vicente con lágrimas en los ojos. «Tomás habría querido que fueras feliz, y creo que Bernardo es un buen hombre que te hará feliz». Jimena sonrió, aunque sintió una punzada de tristeza pensando en Tomás. «Sí», dijo suavemente, «creo que seremos felices». El carruaje la llevó a la Catedral de la Asunción en Hermosillo. Los invitados ya estaban llegando, llenando los bancos de la iglesia.
Había menos que en su primera boda, apropiado para un segundo matrimonio, pero todavía representaban las familias importantes de la región. Jimena esperó en una antecámara de la catedral mientras se acercaba la hora programada para la ceremonia. Eran las 4 de la tarde. El padre Martín García, quien iba a oficiar, esperaba en el altar. Los invitados estaban sentados. Todo estaba listo, excepto que no había novio. «¿Dónde está el señor Aguirre?», preguntó el padre Martín a uno de los asistentes. «No ha llegado aún, padre». «¿Está retrasado? ¿Enviaron a alguien a verificar?» Un primo de Bernardo estaba presente. «Iré a su casa. Probablemente simplemente se retrasó en sus preparativos». El primo partió. Los invitados esperaban, murmurando entre ellos sobre el retraso inusual. Jimena, en su antecámara, comenzaba a sentir la primera punzada de preocupación. Pasaron 30 minutos. El primo regresó con noticias desconcertantes. La casa de Bernardo está vacía. Los sirvientes dicen que salió temprano esta mañana diciendo que tenía diligencias que hacer. No ha regresado. La preocupación se transformó en alarma. ¿Diligencias el día de su boda? Don Vicente frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Decidieron esperar más. Tal vez había habido alguna emergencia. Tal vez su carruaje había tenido problemas. Había explicaciones inocentes posibles. Pero a medida que pasaba una hora, luego otra, sin señales de Bernardo, la situación se volvió innegable. El novio no iba a aparecer. Jimena finalmente salió de la antecámara, todavía vestida de novia, su rostro pálido. «¿Dónde está?», preguntó con voz que temblaba. «¿Qué ha sucedido?». «No sabemos, hija», respondió don Vicente tomando sus manos. «Pero algo está claramente mal. Necesitamos encontrarlo». La decisión fue tomada de ir a la casa de Bernardo para investigar más a fondo. Jimena, su padre, varios familiares y amigos formaron una procesión extraña, una novia en su traje de boda y un grupo de invitados de boda convertidos en grupo de búsqueda. Llegaron a la casa Aguirre. Efectivamente, estaba vacía excepto por los sirvientes, quienes confirmaron que Bernardo había salido temprano y no había regresado. Su habitación mostraba señales de que se había preparado esa mañana. Su mejor traje había sido sacado, pero luego había sido devuelto al armario. Había vestido ropa ordinaria en su lugar. Es como si hubiera cambiado de opinión sobre vestirse para la boda, observó uno de los investigadores. Comenzaron a buscar pistas sobre dónde podría haber ido. Encontraron su caballo todavía en el establo. Si había ido a algún lugar, había sido a pie o en carruaje alquilado. Preguntaron en la ciudad. Nadie había visto a Bernardo esa mañana. Era como si hubiera simplemente desaparecido. La noche cayó. La boda obviamente no sucedería. Los invitados finalmente se dispersaron, murmurando sobre el escándalo, sobre el misterio, sobre la pobre Jimena parada en el altar. Jimena regresó al rancho de su padre, todavía vestida de novia, en estado de shock. «No entiendo», repetía. «¿Por qué haría esto? Si cambió de opinión sobre casarse, ¿por qué no simplemente me lo dijo?». Don Vicente no tenía respuestas. Solo podía abrazar a su hija mientras ella finalmente comenzaba a llorar. Lágrimas de confusión, humillación y un miedo creciente de que algo terrible había sucedido. Y en algún lugar de Hermosillo, en un pequeño hotel a solo 3 kilómetros de la catedral, el cuerpo de Bernardo Aguirre yacía en una habitación alquilada, una carta en su mano, su vida terminada por su propia decisión. Capítulo 8. La búsqueda desesperada. Los días siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre. Grupos de búsqueda recorrieron Hermosillo y las áreas circundantes buscando alguna señal de Bernardo. Preguntaron en cada tienda, cada cantina, cada establecimiento donde un hombre podría haber ido.
Verificaron con las autoridades ferroviarias para ver si había comprado boleto para algún lugar. Enviaron telegramas a ciudades vecinas preguntando si alguien que coincidiera con su descripción había sido visto. Jimena existía en un estado de tormento suspendido. No sabía qué pensar, qué sentir. ¿Había huido Bernardo? ¿Le había sucedido algo? ¿Había decidido simplemente en el último momento que no quería casarse? Cada posibilidad era terrible de su propia manera. Si simplemente cambió de opinión, le dijo a su padre, podría perdonarlo. Sería humillante, pero podría entenderlo. Pero desaparecer así, sin explicación, sin palabra, es cruel de una manera que no puedo comprender. El segundo día de búsqueda, alguien sugirió verificar los hoteles de Hermosillo. Era posible que Bernardo hubiera alquilado una habitación para estar solo, para pensar, tal vez bebiendo mientras luchaba con alguna crisis personal. Grupos fueron enviados a cada hotel en la ciudad. La mayoría reportaron no haber visto a nadie que coincidiera con la descripción de Bernardo. Pero había un hotel pequeño, modesto, en las afueras del centro, que nadie había pensado en verificar inicialmente porque estaba tan cerca de la casa de Bernardo que parecía poco probable que fuera allí. Fue en la tarde del quinto día después de la boda frustrada que finalmente alguien verificó ese hotel. El propietario, un hombre mayor llamado Don Esteban, confirmó que sí. Un hombre coincidiendo con la descripción de Bernardo había alquilado una habitación en la mañana del 25 de agosto. Parecía perturbado, recordó don Esteban. Nervioso. Dijo que necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Pagó por 2 noches por adelantado. Subió a su habitación y no lo he visto desde entonces. ¿Cuál habitación?, exigió saber el hombre que estaba haciendo las preguntas. Habitación 7, segundo piso. Subieron las escaleras rápidamente. Tocaron la puerta de la habitación 7. No hubo respuesta. Don Esteban, ahora alarmado, trajo la llave maestra y abrió la puerta. El olor golpeó primero, el hedor dulzón de descomposición que ya había comenzado en el calor de agosto. Y luego vieron el cuerpo. Bernardo Aguirre yacía en la cama, vestido en ropa ordinaria. En su mano derecha sostenía un frasco vacío. En su mano izquierda, un sobre con el nombre Jimena escrito en su caligrafía. La muerte había sido claramente por veneno. La botella había contenido láudano, una tintura de opio comúnmente usada como medicina, pero mortal en grandes dosis. Bernardo había bebido suficiente para matarse varias veces. El hombre que había encontrado el cuerpo corrió a informar a las autoridades. En cuestión de horas, la noticia se extendió por Hermosillo. Bernardo Aguirre estaba muerto, por suicidio, en la mañana de lo que debía haber sido su boda. Pero más intrigante que el suicidio mismo era la carta. ¿Qué había escrito Bernardo a Jimena? ¿Por qué se había matado? Las autoridades, después de examinar la escena y confirmar el suicidio, decidieron que la carta debía ser entregada a Jimena. Era dirigida a ella, después de todo. Tenía derecho a leer las últimas palabras de su prometido. Don Vicente fue quien recibió la carta de las manos del jefe de policía. «Debe preparar a su hija», advirtió el policía. «No sabemos qué contiene esta carta, pero dado que el hombre se suicidó, probablemente contiene información perturbadora». Don Vicente llevó la carta a casa, su mano temblando. Encontró a Jimena en su habitación, donde había pasado la mayoría de los últimos 5 días, atrapada entre esperanza y desesperación. «Han encontrado a Bernardo», dijo don Vicente suavemente. Jimena se puso de pie, su rostro iluminándose con alivio momentáneo. «Está bien. ¿Dónde estaba?» «Hija...» Don Vicente no sabía cómo decir las palabras. Finalmente, simplemente las dijo directamente. «Está muerto, se suicidó, en la mañana de vuestra boda». El color drenó del rostro de Jimena. «Muerto, suicidio, ¿por qué? ¿Por qué haría eso?» «Dejó una carta, para ti».
Don Vicente le entregó el sobre. Jimena lo tomó con manos que temblaban violentamente. La abrió, sacó las páginas escritas con la caligrafía familiar de Bernardo y comenzó a leer. Y a medida que leía, su mundo se desmoronó completamente. Capítulo 9. La carta y la verdad devastadora. La carta de Bernardo Aguirre era larga, 11 páginas escritas en una caligrafía que se volvía cada vez más irregular a medida que progresaba, como si su mano temblara más con cada línea. Comenzaba con una disculpa. Mi querida Jimena, si estás leyendo esto, entonces he completado lo que planeé hacer. Estoy muerto, por mi propia mano, y tú estás viva, leyendo las palabras de un cobarde que no pudo enfrentar ni la verdad ni las consecuencias de sus acciones. Jimena leyó esto con confusión. ¿Acciones? ¿Qué acciones? Continuó leyendo. No puedo casarme contigo sabiendo lo que sé, lo que he hecho. Durante 3 años he vivido una mentira. He construido nuestro futuro sobre una fundación de sangre y engaño. Y ahora, en el día que debía ser el comienzo de nuestra vida juntos, finalmente reconozco que no puedo continuar. La culpa me está consumiendo. Las pesadillas no paran. No puedo mirarte sin ver lo que te hice, sin recordar el precio de tenerte. Jimena sintió un frío extendiéndose a través de su cuerpo. ¿Qué le había hecho? ¿De qué estaba hablando? La siguiente sección de la carta hizo que Jimena dejara de respirar. Tomás no murió en un accidente. Lo maté. Yo, Bernardo Aguirre, asesiné a tu primer esposo para poder tener la oportunidad de cortejarte. Lo seguí aquella mañana de octubre. Asusté su caballo. Cuando eso no fue suficiente para arrojarlo, salí de mi escondite y lo golpeé con una piedra. Lo arrastré al acantilado y lo empujé para que pareciera una caída accidental. El sobre cayó de las manos de Jimena. Don Vicente, quien había estado observando su rostro mientras leía, corrió hacia ella. «¿Hija? ¿Qué dice?» Jimena no podía hablar. Señaló la carta con mano temblorosa. Don Vicente la recogió y comenzó a leer. Su expresión se transformó de preocupación a horror absoluto, pero había más. La carta continuaba en detalle terrible. Lo hice porque te amaba, porque no podía soportar la idea de que pertenecieras a otro hombre. En mi mente retorcida me convencí de que era justificado, que Tomás no era digno de ti, que yo te haría más feliz. Esperé el tiempo apropiado. Te cortejé cuidadosamente. Gané tu confianza, tu afecto, eventualmente tu amor, y cada momento estaba construido sobre la mentira del asesinato de tu primer esposo. Jimena comenzó a hacer sonidos, no exactamente gritos, sino algo entre gemidos y sollozos, como si el dolor fuera demasiado grande para ser expresado en palabras humanas normales. Don Vicente continuó leyendo, su propia voz quebrándose. Durante 3 años, logré mantener el conocimiento de mi crimen separado del resto de mi vida. Pero a medida que se acercaba nuestra boda, la compartimentalización comenzó a fallar. Las pesadillas empezaron. Cada vez que te miraba, veía a Tomás. Cada vez que tocaba tu mano, sentía la sangre de él en mis dedos. No podía continuar. No podía casarme contigo sabiendo que cada momento de felicidad que compartiríamos estaría contaminado por el asesinato que lo hizo posible. La carta explicaba sus opciones: confesar y enfrentar la prisión o ejecución, casarse y vivir con la culpa, o tomar una tercera opción, el suicidio. Elegí la muerte porque es lo que merezco. Pero primero, debo darte la verdad. Mereces saber que tu primer esposo fue asesinado, que yo lo maté, que los últimos 3 años han sido una mentira elaborada, que nunca fuiste simplemente viuda, fuiste viuda por mi crimen. La carta se volvía más fragmentada hacia el final, como si Bernardo hubiera tomado ya algo del láudano mientras escribía. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar,
Pero las disculpas no significan nada cuando el crimen es tan imperdonable. Tomás está muerto por mi culpa. Tu dolor durante estos años ha sido mi responsabilidad. Tu vida fue alterada completamente por mi egoísmo y mi obsesión. Y ahora, al revelarte la verdad, te causo más dolor. No hay redención para mí. Solo puedo esperar que eventualmente encuentres paz, aunque sé que esta revelación hará eso casi imposible. Las últimas líneas estaban garabateadas, casi ilegibles. El veneno está trabajando ya. Siento adormecimiento. Pronto se acabará. Jimena, si hay algo después de la muerte, le pediré perdón a Tomás primero, y luego vendré a pedírtelo a ti, aunque sé que ninguno de vosotros puede dármelo. Adiós. Perdóname. B. Jimena leyó las últimas líneas en la página que don Vicente sostenía. Y entonces algo en ella se rompió de una manera fundamental e irreparable. Comenzó a gritar, un sonido agudo y continuo que no parecía humano. Sus manos fueron a su cabeza, arrancando mechones de su cabello. Se cayó al suelo, su cuerpo convulsionando con sollozos que eran tan violentos que parecían estar desgarrándola desde adentro. «No, no, no, no», repetía una y otra vez. «Tomás, mi Tomás, asesinado, por él, por Bernardo. Y yo no sabía, lo amé al asesino de mi esposo. ¿Cómo pude no saberlo? ¿Cómo pude no verlo?» Don Vicente intentó sostener a su hija, pero ella lo empujaba, golpeando sus propios brazos, su rostro, como si estuviera tratando de castigarse a sí misma. «Debía haberlo sabido, debía haber visto algo. Besé al asesino de Tomás, iba a casarme con él, soy horrible, soy terrible». «No, hija, no», intentaba decir don Vicente. «No sabías, no pudiste haberlo sabido. Él te engañó, engañó a todos». Pero Jimena no escuchaba. Estaba perdida en un torbellino de horror, culpa, dolor renovado por Tomás, traición por Bernardo, y una autorrecriminación que era completamente inmerecida, pero imposible de detener. Los sirvientes corrieron a la habitación al escuchar los gritos. Encontraron a Jimena en el suelo, golpeándose a sí misma, gritando cosas incoherentes sobre Tomás y Bernardo, y sangre y culpa. Necesitaron 3 personas para sostenerla y evitar que se hiciera daño. Un médico fue llamado urgentemente. Cuando llegó y fue informado de la situación, preparó un sedante fuerte. «Está en shock severo», dijo. «Su mente no puede procesar lo que ha aprendido. Necesita descanso, tranquilidad, tiempo». Pero el tiempo no sanaría lo que se había roto en Jimena Solís esa tarde. Capítulo 10. El colapso y el asilo. En los días siguientes, al leer la carta de Bernardo, Jimena existió en un estado de trauma psicológico agudo. Los sedantes la mantenían relativamente tranquila físicamente, pero mentalmente estaba atrapada en un ciclo de pensamientos tortuosos que no podía escapar. Revivía cada momento de su tiempo con Bernardo, reinterpretándolo a través del lente del conocimiento de que él había asesinado a Tomás. Cada sonrisa que Bernardo le había dado era ahora la sonrisa de un asesino. Cada palabra amable era la manipulación de un hombre que había matado para tenerla. Cada momento de afecto que había sentido por él era ahora una fuente de vergüenza y autodesprecio. Y peor aún, revivía constantemente los últimos momentos de Tomás. En su mente veía la escena que Bernardo había descrito. Tomás siendo golpeado, cayendo del acantilado, muriendo solo y en dolor. Y sabía que durante los años cuando había estado de luto por él, pensando que había muerto en un accidente desafortunado, la verdad era que había sido asesinado brutalmente por el hombre que eventualmente ganaría su confianza y su amor. ¿Cómo pude no saberlo?, se preguntaba constantemente. ¿Cómo pude mirar a Bernardo y no ver al asesino? ¿Cómo pude dejar que me tocara, que me besara, con esas manos que habían matado a Tomás?
Su familia intentaba consolarla, intentaba hacerle entender que no había tenido manera de saber, que no era su culpa, que ella también era una víctima de Bernardo. Pero Ximena no podía aceptar esto. En su mente, de alguna manera, había sido cómplice por no haber sabido, por haber amado al asesino de su esposo. El médico recomendó que Ximena fuera llevada a un sanatorio, un lugar donde pudiera recibir cuidado especializado para su condición mental deteriorante. Don Vicente resistió inicialmente. «Es mi hija», dijo. «Puedo cuidarla aquí». Pero a medida que pasaban las semanas, se volvió claro que Ximena necesitaba más ayuda de la que su familia podía proporcionar. Comenzó a tener alucinaciones, viendo a Tomás, quien la acusaba de traicionarlo, viendo a Bernardo, quien se reía de cuán fácilmente la había engañado. Dejó de comer voluntariamente, diciendo que no merecía alimento. Intentó hacerse daño múltiples veces, diciendo que necesitaba castigarse por lo que había hecho. «Pero no hiciste nada malo», le suplicaba don Vicente. «Fuiste engañada. Fuiste víctima. Amé al asesino de mi esposo», respondía Ximena con una lógica retorcida que no podía ser razonada. «Eso es imperdonable. Tomás no puede descansar en paz sabiendo que lo traicioné así». En octubre de 1896, apenas 2 meses después de la boda frustrada, Ximena Solís fue admitida al Sanatorio de San Rafael en la Ciudad de México. Era una institución para personas con enfermedades mentales, dirigida por monjas y médicos que intentaban proporcionar tratamiento humano en una época cuando muchas instituciones similares eran poco más que prisiones. El diagnóstico de Ximena fue melancolía con delirio, lo que hoy reconoceríamos como depresión mayor con características psicóticas. Los médicos del sanatorio intentaron varios tratamientos: baños fríos, tónicos diversos, aislamiento en habitaciones tranquilas, terapia de conversación cuando Ximena era lo suficientemente coherente. Pero nada funcionaba. Ximena estaba atrapada en un ciclo mental del que no podía escapar: culpa, dolor, autorrecriminación, todo mezclándose en un torbellino que la consumía completamente. Don Vicente la visitaba mensualmente, viajando desde Sonora a la Ciudad de México. Cada vez esperaba ver mejora, cada vez encontraba a su hija igual o peor. En sus buenos días, Ximena podía conversar de manera relativamente normal. Preguntaba por su familia, por el rancho, por eventos en Sonora. Pero, inevitablemente, la conversación giraba hacia Tomás y Bernardo, hacia el asesinato y la traición, hacia su culpa por no haber sabido. En sus malos días, Ximena era casi incoherente. Hablaba con Tomás como si estuviera presente, pidiéndole perdón. Gritaba a Bernardo, acusándolo, maldiciendo el día en que lo conoció. Se golpeaba a sí misma, intentaba arrancarse el cabello. Necesitaba ser contenida físicamente. Los años pasaron. Ximena envejecía en el sanatorio, su belleza marchitándose, su mente atrapada en el trauma de aquel agosto terrible. Ocasionalmente había períodos de relativa claridad donde parecía estar mejorando, donde los médicos consideraban que tal vez podría ser liberada eventualmente. Pero inevitablemente recaería, el ciclo de culpa y dolor reafirmándose. Pasaron 10 años, 20. Ximena cumplió 40, 50 años. Había pasado más de su vida en el sanatorio que fuera de él. Su padre envejecía también, sus visitas volviéndose menos frecuentes a medida que su propia salud declinaba. Don Vicente Solís murió en 1918, nunca habiendo visto a su hija recuperarse. Su última visita a Ximena fue apenas semanas antes de su muerte. Ella había estado en un estado relativamente claro ese día. «Padre», había dicho, «sé que he sido una carga para ti todos estos años. Lo siento». «Nunca has sido una carga», había respondido don Vicente, lágrimas corriendo por su rostro anciano.
Eres mi hija, solo desearía poder haberte salvado del dolor que has sufrido. No había manera de salvarme, había dicho Jimena con una claridad terrible. La verdad me destruyó, y no hay recuperación de ese tipo de destrucción. Había tenido razón. No hubo recuperación. Capítulo 11. Los años finales. Jimena Solís pasó 27 años en el sanatorio de San Rafael. Durante ese tiempo, México pasó por transformaciones masivas. La Revolución Mexicana convulsionó el país. El régimen de Porfirio Díaz cayó. Millones murieron en la violencia y el caos. Pero dentro de los muros del sanatorio, la vida de Jimena continuaba su patrón de tormento psicológico interminable. A medida que envejecía, los episodios agudos de angustia se volvieron menos frecuentes, pero la melancolía profunda nunca la abandonó. Se volvió una presencia fantasmal en el sanatorio, una mujer silenciosa que pasaba sus días sentada en el jardín, mirando fijamente al vacío, perdida en pensamientos que nadie más podía acceder. Ocasionalmente hablaba con las monjas que cuidaban de ella. En estos momentos mostraba destellos de la inteligencia y la fuerza que había tenido antes de su colapso mental. «Hermana Teresa», dijo una vez a una de las monjas, «¿cree usted que el conocimiento siempre es mejor que la ignorancia?» «La verdad nos hará libres», respondió la monja citando escritura. «Pero la verdad me destruyó», dijo Jimena suavemente. «Si nunca hubiera sabido, si Bernardo simplemente no hubiera aparecido a la boda sin explicación, habría sido humillante, pero habría sobrevivido. Podría haber vivido mi vida pensando que Tomás murió en un accidente desafortunado. Podría haber sido feliz eventualmente. La verdad no me liberó. Me aprisionó en un infierno mental del que nunca he escapado». Y era una reflexión que hacía pensar sobre la naturaleza del conocimiento, sobre si algunas verdades son demasiado devastadoras para ser soportadas, sobre el costo del descubrimiento. En sus últimos años, Jimena desarrolló una rutina que las monjas respetaban. Cada mañana se sentaba en el jardín del sanatorio y hablaba en voz baja con personas que solo ella podía ver. Los observadores asumían que estaba hablando con Tomás, tal vez también con Bernardo, trabajando a través de conversaciones que nunca podría tener con los hombres reales. Hoy le pregunté a Tomás si me perdonaba. Le dijo a hermana Teresa una mañana. Me dijo que no había nada que perdonar, que yo no hice nada malo, pero no puedo creerle. Debe estar mintiendo por bondad. O tal vez está diciendo la verdad, sugirió la monja gentilmente. Tal vez deberías escucharlo. Jimena sacudió la cabeza. No puedo. Aceptar el perdón significaría soltar la culpa. Y la culpa es todo lo que me queda de mi conexión con él. Era una dinámica psicológica trágica. Jimena se aferraba a su culpa porque soltarla se sentía como traicionar a Tomás de nuevo, como decir que su muerte no importaba lo suficiente como para merecer su tormento continuo. Jimena murió el 11 de abril de 1923, a la edad de 57 años. La causa oficial fue neumonía, una enfermedad común en instituciones médicas de la época, pero aquellos que la habían conocido durante sus años en el sanatorio sabían que realmente había muerto de un corazón roto que nunca había sanado, de una mente que nunca había encontrado paz. Fue enterrada en el cementerio del sanatorio, un lugar para aquellos sin familia que reclamara sus cuerpos o que habían estado institucionalizados tanto tiempo que sus familiares habían perdido contacto. Su lápida era simple. Jimena Solís, 1866-1923, que finalmente encuentre paz. No había familiares en su funeral. Sus hermanos, si todavía vivían, no habían mantenido contacto durante años.
Era una mujer que había sido borrada efectivamente de su propia historia, recordada solo por las monjas y médicos que la habían cuidado durante casi 3 décadas. Epílogo. Las lecciones de una verdad devastadora. La historia de Ximena Solís plantea preguntas profundamente perturbadoras sobre la naturaleza de la verdad, el conocimiento y el trauma psicológico. Es siempre mejor saber la verdad, sin importar cuán terrible sea. ¿O hay circunstancias donde la ignorancia es genuinamente preferible al conocimiento devastador? En el caso de Ximena, el descubrimiento de que su primer esposo había sido asesinado y que su segundo prometido era el asesino, la destruyó completamente. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque su mente no pudo procesar la magnitud de la traición, la complejidad de sus emociones conflictivas, el peso de la culpa inmerecida que se impuso a sí misma. Los psicólogos modernos reconocerían la respuesta de Ximena como trauma psicológico severo. Había experimentado lo que ahora llamaríamos traición institucionalizada de la forma más extrema posible. Un hombre en quien había confiado, a quien había amado, había asesinado a su primer esposo específicamente para poder tenerla. Cada momento de su relación con Bernardo había sido construido sobre este crimen, y el descubrimiento de esta verdad había invalidado retroactivamente años de su vida, forzándola a reinterpretar cada memoria, cada emoción, cada creencia sobre sí misma. La autorrecriminación de Ximena, aunque irracional desde una perspectiva externa, es completamente comprensible desde una perspectiva psicológica. Las víctimas de trauma a menudo se culpan a sí mismas, buscando maneras en que podrían haber prevenido o detectado el peligro. Es una forma de intentar imponer control sobre situaciones que fueron fundamentalmente fuera de su control. Si ella debería haber sabido, entonces tiene algún poder, alguna agencia. Pero aceptar que fue completamente impotente, completamente engañada, que no había nada que pudiera haber hecho para prevenir lo que sucedió, eso es más aterrador de muchas maneras. El caso también plantea preguntas sobre la decisión de Bernardo de confesar. En su carta argumentó que Ximena merecía la verdad. Pero ¿realmente era su verdad para dar? ¿Su confesión fue un acto de honestidad o el último acto egoísta de un hombre que quería aliviar su propia culpa sin considerar completamente el impacto devastador que tendría en Ximena? Si Bernardo simplemente hubiera desaparecido sin explicación, Ximena habría sido humillada, confundida, tal vez incluso heartbroken, pero podría haber sobrevivido, podría haber reconstruido su vida eventualmente. Al confesar, al darle la verdad que no pidió y no podía manejar, efectivamente la condenó a décadas de tormento mental. Es una reflexión oscura sobre la naturaleza de la confesión. A veces, confesar sirve más a las necesidades del confesor que a las del receptor de la confesión. La historia de Ximena también habla de las limitaciones de la psiquiatría y el tratamiento de salud mental en el siglo XIX y principios del XX. Los médicos y monjas del sanatorio de San Rafael hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento y recursos disponibles, pero no tenían las herramientas que los psicólogos modernos tendrían para tratar trauma complejo, trastorno de estrés postraumático, depresión resistente al tratamiento. En la psiquiatría moderna, Ximena podría haber recibido terapia cognitivo-conductual para desafiar sus patrones de pensamiento irracionales. Podría haber recibido medicamentos antidepresivos y antipsicóticos más efectivos. Podría haber participado en terapia de trauma especializada. Es imposible saber si estas intervenciones habrían ayudado, si alguna cantidad de terapia podría haber sanado una herida psicológica tan profunda, pero al menos habría tenido más opciones que las disponibles para ella en 1896. La historia permanece como un recordatorio oscuro de varios hechos, que la verdad, aunque valorada,
puede ser devastadora de maneras que no siempre anticipamos, que el trauma psicológico es tan real y destructivo como el daño físico, y que a veces dura mucho más tiempo, que la culpa puede ser asumida por aquellos que son completamente inocentes y que esta culpa irracional puede ser más destructiva que cualquier castigo externo, que los actos de un individuo malvado pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de sus víctimas directas, destruyendo vidas de maneras que el perpetrador nunca anticipó o pretendió, y que a veces el conocimiento que pensamos que queremos, la verdad que creemos que necesitamos, puede ser el veneno que nos destruye. Descansa en paz, Jimena Solís. Fuiste víctima 2 veces. Primero, del hombre que asesinó a tu esposo para tenerte, y segundo, de la verdad de ese asesinato que destruyó tu mente. No hiciste nada malo. No eres culpable de nada excepto de haber sido amada por hombres que no merecían ese amor. Que finalmente en la muerte hayas encontrado la paz que eludió durante 27 años de vida institucionalizada. Y a Tomás Villarreal, asesinado brutalmente por la obsesión de otro hombre, que tu memoria sea honrada, que tu muerte no sea olvidada, y que tu viuda, quien te amó genuinamente y quien sufrió terriblemente por tu pérdida 2 veces, sea recordada no por su colapso mental, sino por su amor y su inocencia en toda esta tragedia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, el costo del conocimiento y el impacto devastador del trauma psicológico, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de tragedias históricas, crímenes que destruyeron vidas de maneras imprevistas y casos que desafían nuestras suposiciones sobre conocimiento y verdad. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿fue correcta la decisión de Bernardo de confesar su crimen en su carta suicida o debería haber llevado su secreto a la tumba para proteger la salud mental de Jimena? ¿Hay verdades que son demasiado devastadoras para ser compartidas? ¿Cómo podemos equilibrar nuestro valor cultural de la verdad con el reconocimiento de que algunas verdades pueden destruir? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia del altar vacío, la mujer que esperó a un hombre que nunca llegó y que descubrió una verdad que la destruyó más completamente que cualquier abandono podría haber hecho. Hasta el próximo caso.